Madre mía, ¿qué ha dicho Can Yaman sobre cantar en la ducha? De verdad, prepárense porque esto tiene miga y ha pillado a todo el mundo por sorpresa. A ver, seamos sinceros, todos hemos fantaseado con que nuestro actor turco favorito, el mismísimo Can Yaman, tuviera alguna manía o vicio oculto. ¿Quién no se ha imaginado a Can con una guitarra acústica en su mansión, componiendo baladas románticas? ¿O quizás haciendo boxeo a las 5 de la mañana para mantenerse en forma? Pues olvídense de todo eso porque la respuesta que ha dado a la pregunta más inocente del mundo es para enmarcar. El otro día, en una de esas entrevistas que suelen hacerle cuando está promocionando algo o simplemente paseando por ahí, le preguntaron directamente, Can, ¿eres de los que canta en la ducha? Y claro, uno espera una respuesta tipo sí, a veces me animo, o un no, soy más de pensar. ¿Pero qué soltó Can? Agárrense. Dijo literalmente que él no canta en la ducha porque no le gusta que el agua arruine su voz. ¿Qué me dices? O sea, él se toma su voz tan en serio, tan profesionalmente, que hasta la humedad del agua de la ducha es un peligro potencial. Esto ya es otro nivel de diva, chicos. Para ser honestos, a mí me ha dejado alucinada. Porque por un lado entiendo la obsesión por el cuidado de la voz, sobre todo si trabajas con ella. Pero por otro es una respuesta tan inesperada, tan fría. No hay esa chispa de ay, sí, a veces me desmadro y canto a todo pulmón. No, él es un profesional que protege su instrumento. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando proyectar una imagen de seriedad absoluta. De alguien que está súper enfocado en su carrera, en sus proyectos, en su imagen pública. Y cantar en la ducha, por muy tonto que parezca, quizás lo ve como algo inmaduro o poco serio. Como si fuera un niño cantando mientras se lava el pelo. Muchos dicen que Can a veces se toma demasiado en serio a sí mismo. Y con esta respuesta, creo que le han dado más motivos para pensar eso. Es como si quisiera demostrar que él no es el típico chico que se relaja y se deja llevar, sino un artista metódico y disciplinado hasta en sus momentos más íntimos. Pero pensemos un segundo, ¿quién no ha cantado alguna vez en la ducha? Es como el karaoke natural de uno. Es el momento de liberar tensiones, de probar esas canciones que te gustan sin que nadie te oiga, o sí, pero da igual. Es un desahogo. Y que él diga que prefiere no hacerlo para cuidar su voz. Uf. Me parece un poco excesivo, ¿no? Igual tiene razón, igual el agua del grifo de su casa tiene algún componente secreto que es un veneno para las cuerdas vocales de las estrellas de cine. ¿Quién sabe? Pero la imagen que se me viene a la cabeza es la de Can Yaman, perfectamente peinado y con una bata impecable, duchándose en silencio absoluto, meditando sobre su próxima escena dramática. Es casi una obra de arte. Yo me pregunto si esto es una estrategia de marketing para posicionarse como un artista más maduro, o si de verdad él es así. Porque Can tiene esa dualidad, ¿verdad? Por un lado el tipo sexy que nos derrite en la pantalla, y por otro, el que intenta mostrar una faceta más intelectual y profesional. Esta respuesta sobre la ducha es un pequeño detalle, pero dice mucho. Muestra su manera de ver las cosas, su control. Y a la vez, le quita un poco de esa espontaneidad que a veces tanto nos gusta de las estrellas. Es como si nos dijera, no esperen de mí este tipo de tonterías. Pero bueno, al final, cada uno es libre de hacer lo que quiera en su ducha, ¿no? Y si para Can eso significa cantar en silencio o no cantar nada, pues allá él. Lo importante es que sigue dándonos momentazos con su trabajo. Ahora les pregunto a ustedes, que me interesa mucho saber qué piensan. ¿Creen que Can Yaman se toma demasiado en serio a sí mismo con esta respuesta, o les parece una muestra de profesionalidad? Dejen sus comentarios abajo que quiero leerlos.